Mateo capítulo 11, versículo 29. Leámoslo juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Leamos el 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En un solo versículo bíblico hay tanta riqueza, hermanos, pero hemos estado meditando acerca de la humildad. Y aquí dice Jesucristo, llevad mi yugo. El yugo, como sabemos, es una pieza alargada que se coloca en el cuello del buey o de los bueyes, y por lo regular se utiliza para someterlos a la autoridad del que va arando. Y ambos bueyes, cuando son dos, ambos bueyes van en la misma dirección, van unidos, trabajando. Cuando vemos aquí y nos habla Jesús acerca de llevar su yugo, no es algo forzado, sino es algo voluntario, es una invitación que Él nos hace. Existen en el mundo y existen de hecho en la palabra de Dios muchos tipos de yugo, que sería otro tema, pero en la Biblia se habla el yugo de opresión, el yugo de esclavitud, el yugo de rebeldía, etcétera, que son yugos pesados y son yugos malos para nosotros. Pero aquí Jesucristo está hablando que su yugo es fácil y su carga es ligera, y nos hace la invitación de llevar su yugo, no algo forzado, sino algo voluntario. Someter nuestras vidas a la autoridad de Dios unidos a Cristo. Eso significa tomar el yugo, llevar el yugo sobre nosotros. Lo voy a repetir, es someter nuestras vidas a la autoridad de Dios en humillación, unidos a Cristo. Y aquí nos habla y nos dice que nosotros tomemos ese yugo, que llevemos ese yugo. Cuando nos humillamos ante Dios y decidimos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, voluntariamente estamos poniendo nuestra cerviz, o sea, esta parte, nuestro cuello, bajo el yugo, y vamos aprendiendo de Cristo. Él nos dejó ejemplo en su bendita palabra. Nos dice, aprended de mí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos aprendiendo a través de la palabra de Dios. Jesucristo se revela en nuestras vidas a través de la Escritura. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y hermanos, aunque sería muy amplio hablar acerca de la humildad de Cristo, vamos a meditar brevemente acerca de su maravillosa humildad y mansedumbre. A pesar de ser Dios, Él se hizo hombre. A pesar de ser el creador, el sustentador de todo el universo, el creador de lo visible e invisible, como dice en Colosenses 2:15, a pesar de que todo fue hecho por medio de Él y para Él, a pesar de que Él es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, a pesar de que Él es el cumplimiento de muchas profecías, por ejemplo de Isaías 9:6, donde se dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A pesar de toda su gloria, de toda su majestad, a pesar de que su grandeza es imposible que la podamos comprender, porque Él está sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra en esta tierra y en toda la creación. Dice la palabra que Él se humilló a sí mismo, tomando esa forma de humano, con todas sus limitaciones humanas, y vino a este pequeño mundito llamado tierra
maloliente, pero ahí estaba Jesucristo. Él nunca, desde su nacimiento y en toda su vida, no anduvo con pompa, no hubo con grandezas, y por eso nos habla en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Él nos dejó ejemplo en su palabra. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quedémonos ahí. Cada versículo de esto sería para muchos temas de mensajes por muchas semanas, pero en resumen podemos ver cómo Cristo, Él nos dejó ejemplo. Nos habla en el versículo 3 que no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria, por egoísmo, por autoexaltación, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vemos que Jesucristo no vino a esta tierra para satisfacerse a sí mismo, no vino aquí para deleitarse y para estar en un palacio y que todo el mundo le sirviera y que todo el mundo le llevara regalos y que todo el mundo lo aplaudiera. No, Él vino en una completa humildad. Nosotros podemos ver en Cristo que Él es humilde por excelencia. Él no es como el ser humano. El ser humano busca honra, gloria, fama, busca ser reconocido, busca ser admirado, busca el aplauso de los demás. Y eso se ha maximizado ahora con las redes sociales. Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere likes, todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere tener un nombre. Y hermano, uno puede ver cómo el ser humano tiene esa inclinación. El ser humano siempre se estima superior a los demás. El ser humano siempre busca lo suyo propio. Somos egoístas por naturaleza. Siempre queremos lo mejor para nosotros. No nos importa lo demás porque siempre queremos nosotros lo mejor. Pero Cristo nos dejó ejemplo en toda su vida. Él no buscaba la gloria de la gente. Jesucristo no buscó fama. Jesucristo no buscó el aplauso de los demás. Él no buscó, hermano, la aprobación de la gente. Él no buscó la gloria de los hombres. Él buscó y vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios, para vivir en humillación, para servir a Dios y para servir a la raza humana. Jesucristo es digno de gloria, de honra y de alabanza. Él es nuestro máximo ejemplo. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, porque de apariencia todos parecemos muy humildes. De apariencia, hermanos, pareciera que no matamos una mosca. De apariencia pareciera que fuéramos, rebosáramos de humildad. Pero Él nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Y en su palabra es donde podemos aprender de Él, como Él nos invita. Mire ahí en San Juan 5:41. San Juan 5:41. Leámoslo juntos. Un texto tan corto. Leamos. Gloria de los hombres no recibo. Mire qué claro. Gloria de los hombres no recibo. ¿Y qué queremos los seres humanos? Que los hombres nos enaltezcan, que nos hablen bonito, que nos pongan en alto.
Pero mire el ejemplo de Cristo y mire el versículo 44, leámoslo juntos. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesucristo conoce a la raza humana y Él le hablaba a estos hombres y nos habla hoy a nosotros porque tenemos esa inclinación. Nosotros exigimos ser amados, exigimos ser reconocidos, exigimos ser admirados, exigimos ser honrados, como aquel soberbio Amán que habla la palabra de Dios que él quería que todos se inclinaran hacia él y se enojó cuando Mardoqueo no se inclinó ante él. Igual somos nosotros muchas veces. Hay de aquel que con ciega locura nos haga un menosprecio porque, ay, ya le fue feo, como se dice aquí en Guatemala. Ya nos amargamos, ya nos enojamos, ya lloramos. Hay de aquel que nos haga una mala cara, hay de aquel que nos haga una humillación. Pero Jesús nos habla: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué descanso, hermano, que Él quiere para nuestras vidas? Porque vivir con soberbia, buscar solo el propio bien, buscar agradarme a mí mismo, agradar mi bienestar, buscar la aprobación o el aplauso de la gente, todo eso es cansado. Es tedioso, porque agradar a la gente nunca se va a poder. Usted lo puede agradar hoy y mañana la gente lo puede machucar, porque así es la raza humana. Por eso no debemos vivir para agradar al ser humano, debemos vivir para agradar a Dios. Y entonces, cuando vivimos para agradar a Dios, seremos de bendición a las personas y no nos va a importar lo que piensen o no piensen de nosotros. No vamos a estar buscando que nos pongan en honra o que nos aplaudan. Vamos a buscar agradar a Dios, vamos a buscar esa honra de Dios, vamos a buscar agradarle y servirle en el anonimato. ¿Qué no decían de Jesús, hermano? A Jesús lo criticaban por todo lo que Jesús hacía era malo, todo lo que Jesús hacía era un motivo para que los religiosos de la época y la gente lo criticaran. A Jesús le dijeron cosas terribles, le dijeron que tenía demonios, imagínense a Jesús. Así que si a usted un día le dicen que tiene demonios, ni se preocupe, con tal de que usted esté seguro que esté agradando a Dios, que eso no le importe. Pero mire, demonio tienes, le dijeron a Jesucristo, Dios hecho hombre. Le dijeron por Belcebú, echa afuera demonios, por el diablo. O sea, le estaban diciendo siervo de Satanás. ¿Cuántas veces tal vez usted no ha recibido palabras así? Pero hermano, lo maravilloso y por lo que debemos vivir es para agradar a Dios. Jesucristo era manso y humilde y eso no lo hizo llorar. No vemos que Jesús estaba, dijeron que por Belcebú hecho demonios, pobre yo. ¿Cómo pueden decir esto de mí, que soy el Hijo de Dios Altísimo? No, manso y humilde, ni le preocupaba. Porque como dice aquí, gloria de los hombres no recibo. Igual si los hombres lo alababan, él sabía que era pura hipocresía. ¿Cómo necesitamos esa humildad y esa mansedumbre de Cristo? Ese será el verdadero descanso para nuestra alma, porque el orgullo solo nos lleva a sufrir. Ese es el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos desear y anhelar ser mansos y humildes como Cristo. Pero eso es todo lo contrario al cristianismo que se ve en la actualidad. Hoy se mira, hermano, una soberbia, un orgullo, una altivez. Hoy se busca sobresalir de los demás. Hoy, hermano, todo es orgullo. Hoy por eso hay tantas enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso viene por el orgullo. El enojo es el ego lastimado. Pero mire, Dios quiere llevarnos de poder en poder, de victoria en victoria. Y Dios quiere que seamos seguidores de Cristo. Muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas es para quebrantar ese ego, ese orgullo en nuestras vidas.
como lo meditamos hace unas semanas. ¿Cuántas veces nos han humillado, hermanos? ¿Cuántas veces han hablado cosas contra nosotros malas? ¿Cuántas veces nos han señalado injustamente? Dios muchas veces permite eso porque está tratando con mi ego, está tratando con mi orgullo. Y si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos decidido seguir a Cristo, Él lo va a permitir, pero siempre para nuestro bien. Yo lo he vivido muchas veces y yo sé que ustedes también. Es porque Dios nos está procesando y Dios nos quiere llevar a esa verdadera humildad, a esa verdadera mansedumbre. ¿Cómo vamos a saber que somos orgullosos si nadie se mete con nosotros? ¿Cómo? Yo les he contado, en algún tiempo de mi vida, yo pensaba que ya había alcanzado cierto grado de humildad. Pero viene Dios, ese Dios tan fiel y tan misericordioso al que le damos gloria y honra en esta noche, y viene y permite muchas situaciones que uno en el momento no entiende. ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas situaciones que uno se queda hasta admirado? Pero ahí me daba cuenta de mi realidad. Era orgullosa. También en algún momento de mi vida pensé que ya había obtenido una victoria en mi carácter. Ay, hermano, y Dios se encargó de llevarme a un proceso de unos años que recuerdo que yo pensaba que tenía victoria en mi carácter, pero Él me mostró y me enseñó que me hacía falta muchísimo, muchísimo. Y entonces entendí, porque claro, yo era victoriosa en mi carácter porque nadie se metía conmigo, nadie me hacía mal, y así todos somos victoriosos. ¿Cómo me voy a enojar si todo el mundo me trata bien? ¿Cómo me voy a enojar si nadie me provoca el enojo? ¿Cómo me voy a sentir humillado si nadie me humilla? Pero hermano, Dios es tan fiel que lleva a sus hijos a ese quebrantamiento y a ese proceso, y de verdad, hermano, todo es para nuestro bien. Cuando vemos atrás podemos decir es que todo lo ha hecho bien, aunque lloré en ese momento. ¿Cuántas veces hasta casi que berrinche así es, y yo culpaba a todo el mundo? Y Dios me mostró que no, que yo era la que necesitaba cambiar, que yo era la que necesitaba someter mi vida a su autoridad. Le voy a contar. Muchas veces yo ya me había llamado a esa vida de oración, y a veces ayunaba ese día y oraba y sentía la gloria y la presencia de Dios. A las horas venía la situación que era continua, era diaria prácticamente, y hasta temblaba del enojo. Aquella que acababa de estar orando y en la presencia de Dios, después estaba temblando del enojo porque me enojaba tanto. ¿Y cuántas veces el enemigo aprovecha eso para acusarlo a uno? Ya viste, ¿para qué vas a orar? Sí, mirad, yo me ponía a llorar. Hermanos, a veces me cerraba en el cuarto y me ponía a llorar. Dios mío, por gusto fui a orar tantas horas y todo me eché a perder ahorita. Pero no hay que rendirnos. El diablo lo que quiere es que usted deje de buscar a Dios, que usted deje de ir a la iglesia, que usted deje de orar. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Usted debe seguir adelante. Es cuando más debemos buscarlo y decirle: Señor, necesito que me cambies, necesito que me transformes. Señor, ayúdame, Señor, auxíliame. Pero ¿cuántas veces me pasó eso? Pero Dios me quería llevar y todavía me está llevando, porque aquí, hermanos, todos vamos en ese proceso. Todos vamos en ese proceso, pero Dios quiere llevarnos a esa humillación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. La meta de nuestras vidas debe ser siempre agradar a Dios, no vivir para agradar al hombre, vivir para agradar a Dios. Leamos en Gálatas 1:10. Usted vive para agradar al hombre, usted se va a frustrar, usted se va a desanimar, usted se va a enojar, usted se va a amargar. Olvídese, vivamos para agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Si realmente queremos ser discípulos de Jesús, si realmente queremos ser seguidores de Jesús, este es el camino de la humillación, el camino donde vivimos para agradar a Dios, donde nos sometemos a la autoridad de Dios y ya no vivimos para agradar al ojo humano, ya no buscamos grandezas de este mundo o el aplauso de la gente. En Jeremías 45:5, no lo vamos a leer, pero es el mensaje de Dios a un hombre llamado Baruch. Cómo me impresionó ese texto. Yo recuerdo bien el momento en el que estaba en el piano y audiblemente el Señor me habló en ese versículo. Tú buscas para ti grandezas, no las busques. Yo era todavía saliendo de la adolescencia, pero esa palabra, hermano, llegó a mi corazón de una manera tan especial y tan real. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y muchas veces, aunque muchas veces no somos conscientes de eso, buscamos grandeza, buscamos aplauso, buscamos la aprobación de los demás, buscamos que otros nos apapachen. Pero no, hermano, busquemos agradar a Dios, no busquemos la grandeza de este mundo. Marcos 8:34 nos enseña el camino de todo aquel que de verdad quiere ser discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser aquí discípulos de Cristo? Amén. Pero ser discípulo de Cristo no es como se mira en la actualidad, de fama, de dinero, de buscar grandezas, de estar agradando a los demás, o de estar compitiendo unos con otros, de estimarse superior a los demás, de una vida egoísta que solo está buscando su propio bien y solo... No, hermano, miren, Marcos 8:34. Leámoslo juntos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está el secreto para ser verdadero discípulo de Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a vivir para buscar nuestro propio bienestar, para buscar esa autoexaltación, para buscar las pasiones que nos causen placer o para buscar hacer nuestra voluntad. El buey está bajo el yugo, bajo ese yugo de servicio, y usted y yo somos llamados a esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso ya no le agrada a la gente, porque, hermano, la gente quiere buscar a Jesús como se le dé la gana. La gente quiere buscar a Jesús, pero en su propia autoexaltación y ego. Pero que Dios nos conceda realmente tomar el yugo de Cristo, ponernos ese yugo y unidos a Cristo, negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? No es como el mundo dice y como muchos predicadores dicen, que llevar la cruz es un sufrimiento que cada uno lleva en la vida. Por ejemplo, hay gente que dice: es que mi esposo es la cruz, es mi cruz, tengo que llevar mi cruz. Mi familia es mi cruz, mi esposa es mi cruz, mi enfermedad es mi cruz. No, puede estar muy enfermo, puede estar soportando un montón de gente y estar vivo por dentro hasta donde ya no. Tomar la cruz quiere decir morir a nosotros mismos, sacrificar nuestras vidas para Dios, entregar nuestras vidas para agradar, obedecer y servir a Dios para hacer su voluntad. Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz.
¿Será que hemos decidido seguir a Cristo? Todo eso no se puede hacer, hermano. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo? ¿Y cómo voy a tomar la cruz si tengo un corazón lleno de orgullo, de egoísmo, de autosatisfacción y de autoexaltación? No puedo, es que no voy a poder hacerlo. ¿Cómo voy a poder negarme a mí mismo? Mi mismo orgullo lo que va a querer es ser exaltado, ser aplaudido, ser cuidado. Ese egoísmo lo que va a querer es solo pensar en mí, yo. Lo que a mí me hicieron, lo que a mí me dijeron, lo que yo sufro, pobre yo. Los demás, ¿qué me importa? Yo, pobre. Pero mire Cristo. Ahí en Filipenses dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada quien por lo de los demás. Y Cristo nos dejó ejemplo. Él no vino para autosatisfacerse ni para autoagradarse. Él vino para hacer la voluntad de Dios y para dar su vida en rescate por nosotros, viles y miserables pecadores. Ay, qué maravilloso es Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su humildad fue mostrada en someter su vida, su voluntad a Dios, a esa obediencia. Regresemos a Filipenses 2, que leímos los primeros versículos. Filipenses 2, 5, recuerdo el 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solo examinémonos en esta noche, ¿será que estamos viviendo así? ¿Será que estamos viendo por el bien de los demás? ¿Será que deseamos ser de bendición a otros? Ya no estamos pensando solo en yo, mis problemas, mis situaciones, mis necesidades, yo, ¿en qué puedo ayudar a otros? ¿Será? Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, por su humildad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si él hubiera querido exaltarse, qué fácil hubiera sido para él, hermano. Era Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre. Hubiera podido mostrar su gloria a la gente y la gente hubiera podido caer rendida a sus pies y hubiera podido gobernar el mundo a su antojo, pero él vino para hacer la voluntad de Dios, a someterse bajo su autoridad. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está claro en el versículo 8 cómo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera humildad a Dios se va a mostrar en rendir mis gustos, mi voluntad, mis caprichos, mis ideas preconcebidas, todo lo que soy, rendirlo a la voluntad de Dios trazada en la palabra. Esa es la verdadera humildad. Yo puedo sentirme un cristiano muy humilde, pero Dios me dice blanco y yo digo negro. Pero Dios me dice hace esto, pero yo hago lo otro. Eso no es humildad. La verdadera humildad se va a manifestar en nuestra obediencia a la voluntad de Dios mostrada en su palabra. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y que nadie se meta con mi vida, por favor. Usted viva su vida y yo vivo mi vida. Esa es la realidad humana. No nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y eso desde que somos pequeñitos. Al nene se le dice, pasa esto para acá. No. Pasalo, te pego. No. Desde chiquitos venimos soberbios, altivos, rebeldes. Y mire, con Dios somos iguales. ¿Cuánto nos habla Dios en su palabra? Tienes que hacer esto,
tienes que perdonar, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Pero yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. ¿Será eso humildad, hermanos? No. Él mostró su humildad haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leamos en San Juan 6:38. Leámoslo juntos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué precioso ejemplo el que nos dejó nuestro Señor. Reflexionemos hoy. ¿Para qué vivo yo? ¿Para hacer mi voluntad o la de Dios? La de Dios, hermana, podemos decir todos en coro. Pero realmente nos hace falta mucho, a todos nos hace falta mucho, pero que al menos en nosotros está ese deseo, hermano, de vivir para hacer la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas, porque cada día de nuestras vidas está la oportunidad de vivir como a mí se me da la gana o de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Y cómo me dice la palabra de Dios que viva? Por ejemplo, si yo soy enojona, yo voy a querer vivir peleando, gritando, haciendo caras, teniendo enemistades, tirando los trastes, haciendo, deshaciendo. Pero ¿cómo dice Dios que yo debo vivir? Entonces, allí es donde yo voy a mostrar mi verdadera humildad. Y si Dios pone a través de su palabra y Dios quiera que venga a crear ese deseo, Cristo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si nosotros tomamos ese yugo y vamos y nos unimos con Cristo en la misma dirección de hacer la voluntad de Dios, qué dichosos seremos. Ese va a ser el descanso para nuestra alma. Pero si vivimos para hacer nuestra soberana voluntad, como dice la gente, nosotros vamos a sufrir, nosotros somos los que vamos a lamentar, hermano, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque en el momento tal vez no lo entendamos, siempre hacer su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas. Debemos vivir para hacer su voluntad, trazada en la palabra de Dios. Pero también, hermanos, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Usted no nació por accidente. Usted no nació solo porque de plano tenía que nacer, ¿no? Usted nació con propósitos de bien para su vida. Y hermano, yo no sé si alguna vez usted ha orado esto, pero es algo que deberíamos de orar: Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad en mi vida, que se cumpla tu perfecto plan en mi vida. Nosotros solo existimos. A veces vivimos como los animalitos, tal vez sin propósito. Nacer, crecer, reproducirme y morir. Y ya se acabó la vida y ahí nos vemos. No, Dios tiene un plan especial para cada uno. Ay, para mí no, hermana, para usted tal vez, para mí no. Bien, si la palabra de Dios así lo dice. Una vez se menosprecia, yo no sé qué le pasa a uno, hermano, pero Dios tiene planes para nuestras vidas, pero que Dios nos conceda cumplir su plan por el que estamos vivos hoy. No estamos vivos por casualidad, hermano, tenemos vida. Y si Dios nos tiene todavía con vida, es porque todavía tiene un plan para nosotros, todavía tiene propósitos para nuestras vidas, para ser útiles para Él, de muchas formas y de muchas maneras. Señor, que pueda cumplir tu perfecto plan en mi vida. La que Dios nos lo conceda. Mire qué satisfacción va a ser eso para el alma. Esa será nuestra comida. Jesús lo dijo en San Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No, hermana, mi comida es, no sé, ¿cuál será mi satisfacción? Pero hermano, cuando realmente vivimos para hacer la voluntad de Dios, deseamos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a encontrar ese descanso y esa satisfacción que nada ni nadie nos puede dar. Jesús dijo en Hebreos, no lo vamos a leer,
Hebreos 10:9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que Dios ponga esos deseos en nuestro corazón. Leímos en Filipenses que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y hace un especial énfasis, y muerte de cruz, porque la muerte de cruz era la más terrible, humillante y sufriente de aquella época, y ya hemos hablado de eso. El que moría colgado en un madero era maldito. Él se hizo maldición por nosotros porque nosotros merecíamos esa maldición, pero Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él obedeció aún lo que para Él era tan difícil. Él se sacrificó y lo dio todo en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros no queremos obedecer ni siquiera a cosas sencillas? ¿Cuántas veces no queremos renunciar a cosas sencillas? ¿Cuántas veces queremos hacer solo nuestra voluntad? Ay, hermano, Jesús mostró su humildad y mansedumbre a plenitud allí, en esa vergonzosa cruz. Él aceptó la soberanía de Dios. Es otro punto importante que podemos ver de su humildad. Allá en el Getsemaní, usted sabe, hemos leído cuál fue la oración de Cristo en el Getsemaní. Él estaba muy triste hasta la muerte, Él estaba en angustia, Él estaba en agonía, pero su oración fue: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Aceptando la soberanía y la autoridad de Dios en una completa humillación. Nada que ver con las oraciones de la actualidad. Dios, tú tienes que ayudarme, Señor. Usted ve a Jesús orar así. Dios, tú tienes que hacer esto, aquello, como que nosotros somos los amos y Él es nuestro sirviente que está obligado a hacer nuestra voluntad. O el famoso yo decreto. Cuánta soberbia y cuánta altivez podemos manifestar. Mira, hermano, Él aceptó la soberanía de Dios. Leamos en Hebreos 5:7. Y al aceptar esa soberanía de Dios, su oración también era humilde. Hebreos 5:7. En toda la Biblia, usted no va a ver a Moisés decretando nada. Usted no va a ver a Moisés mandando a Dios o a otros profetas hablando con la soberbia con la que se habla en la actualidad. Pero miren nuestro máximo ejemplo, Jesucristo. Hebreos 5:7, leámoslo juntos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire la oración de Cristo, con oración, con ruego, con súplica, con gran clamor y lágrimas, con temor reverente. Él mostró su humildad al aceptar la soberanía de Dios en su forma de orar. Porque, hermano, ¿cuántas veces en el fondo no aceptamos la soberanía de Dios cuando las cosas no son conforme a lo que nosotros pensamos, lo que planificamos o lo que esperamos o lo que deseamos? Es fácil aceptar la soberanía de Dios cuando son bendiciones, cuando viene algo que no, ay Dios, gracias porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Padre. Claro, pero ¿y qué cuando su voluntad no va de acuerdo a nuestros planes? ¿Qué cuando su voluntad también implica llorar, sufrir? Pero Jesús aceptó la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces nosotros muy en el fondo, cuando vienen situaciones difíciles que no esperamos, muy en el fondo sentimos como que no lo merecemos? Como que eso como que te confundiste, Dios. Y hermano, ¿y nosotros qué merecemos, pues? ¿Qué merecemos?
En el Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Porque, hermano, de verdad, es que no merecemos nada. Mire, si yo ahorita viniera un tráiler y me deshiciera, ¿quién podría decirle? Ella no se lo merecía. Es que, hermano, no sé, a veces nos sentimos como especiales. A veces nos sentimos como que a nosotros no nos puede pasar lo que a otros les pasa. Pero, hermano, somos seres humanos y estamos en esta tierra. Y de una vez le digo, para que usted no se confunda, los cristianos también mueren de diferentes formas. No crea que el cristiano siempre va a morir en su camita, rodeado de gente y con una sonrisa en la carita. No, hay cristianos que mueren de accidentes, hay cristianos que mueren de enfermedades terribles, hay cristianos que mueren de situaciones como la de más gente en el mundo. Pero eso sí, qué esperanza gloriosa la que tenemos. Qué esperanza gloriosa. La muerte es un ratito, pero la vida eterna, hermano, que nos espera es maravillosa. Pero es para que usted no se confunda, porque es que el cristiano a veces como que piensa que está en una burbuja de cristal y no es así. Pero mire, regresando, Cristo aceptó la soberanía de Dios. Señor, que no se haga como tú quieras, sino como yo. Cuando no aceptamos la soberanía de Dios, cuando el orgullo está gobernando nuestro corazón y vienen situaciones de acuerdo a su soberanía, contraria a lo que nosotros esperáramos, ahí es donde viene la blasfemia contra Dios. Ahí es donde vienen los malos pensamientos contra Dios. Ahí es donde nos amargamos o nos apartamos de Dios o nos desanimamos. ¿Y el mal para quién es? Para nosotros. Dios sigue siendo el soberano, Dios eterno y glorioso, para nosotros. Pero miren la oración de Cristo, hermano: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y en la soberanía de Dios estaba que Él muriera en esa cruz ante esa multitud que se burlaba y todos esos sufrimientos que ya hemos descrito en otras oportunidades. Pero Jesús aceptó la voluntad de Dios con humildad, con humildad. Yo necesito esa gracia de Cristo, yo necesito esa humildad y esa mansedumbre de Cristo, y usted también lo necesita, lo necesitamos. No sabemos qué enfrentaremos en la vida, pero que podamos aceptar la soberana voluntad de Dios con humildad y mansedumbre. Ay, hermano, necesitamos la gracia de Dios. Esa forma de orar, esa dependencia hacia Dios, hermano. Fíjese que Jesús oraba humildemente, en humillación, como lo acabamos de leer aquí, con clamor, lágrimas, ruegos, súplicas. Y Él oraba continuamente, porque Él no vivía independizado del Padre. Él nos dejó ese ejemplo. Antes de iniciar su ministerio, Jesús ayunó 40 días y 40 noches en oración. No se lanzó solo así: yo soy Jesús y aquí voy. En oración, en ayuno, en súplica, en ruego. Él nos dejó ejemplo. Él sabía que necesitaba de Dios. Hoy nos tiramos a servirle a Dios porque siento, porque pienso, porque siento el llamado, pero no hay esa dependencia de Dios. Aparte, antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas 6, 12 al 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nosotros a Él lo vemos orando toda la noche, antes de elegir a sus apóstoles, a sus discípulos. Nosotros tomamos decisiones, vamos, hacemos, deshacemos, no consultamos con Dios, nada. Nos movemos por corazonadas, por impulsos, por lógica. Así vivimos aún en nuestra vida cristiana, aún incluso en nuestro servicio a Dios. ¿Cuántas veces nos movemos solo por impulso, solo por corazonada, solo porque sí? Ni se nos ocurre orar, o hacemos una oracioncita, decir
Pero mire Jesús allí orando. En todo momento lo vemos orando. Antes de la cruz en el Getsemaní, orando. ¿Qué hacía continuamente? Apartarse y orar. Leámoslo en Lucas 5:16. Solo en el libro de Lucas vemos eso. Leámoslo juntos. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Su humildad, él necesitaba de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Se apartaba y oraba. ¿Y nosotros será que lo necesitamos? Pero vivimos como que no lo necesitáramos. Lucas 9:18, leámoslo juntos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando aparte. Qué importante apartarnos tiempos para estar a solas con Dios. Como dice la Biblia, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y ahí fue donde tuvo esa transfiguración. Y es que cuando oramos también, hermano, aunque no somos transfigurados, pero cuando oramos vamos siendo transformados por Dios a su imagen, a su semejanza. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, hermanos, este tema es muy amplio. La próxima, primero Dios, seguimos en este tema. Pero Jesús nos habla. Regresemos a Mateo, capítulo 11, el tema de hoy, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Meditamos en esta noche. Él no vino al mundo buscando grandeza, gloria, fama, autosatisfacción. No vino para agradarse a sí mismo. No vino para su propio bien, sino por el bien de nosotros, para salvarnos y para agradar y hacer la voluntad del Padre principalmente. Él no vino para agradar al hombre y buscar la gloria del hombre. Se negó a sí mismo y tomó la cruz. Él estuvo en una completa obediencia, sometido a la voluntad de su Padre. Aceptó la soberanía de Dios. Su oración fue humilde y continua. Aprended de mí. Aquí en la palabra de Dios vemos y aprendemos de Él, puestos en pie. Que Dios nos conceda tomar ese yugo, bajar la cerviz, bajar la cabeza para dejarnos colocar el yugo. Que Dios nos conceda humillarnos, vivir para hacer la voluntad de Dios, ya no vivir para agradar al hombre, ya no vivir para autosatisfacernos, no vivir con esa autocompasión. Tal vez la otra semana lo vemos, o ya con lo de hoy es suficiente. Jesús no se autocompadeció. ¿Cómo hablan de mí? ¿Cómo me menosprecian? ¿Cómo me critican? ¿Cómo se burlan? No, todo eso es señal de la humildad. Y cuando tenemos esa humildad, entonces, qué reposo va a tener nuestra alma. Ay, que nos hagan caras, que hablan de nosotros, que lo importante es hacer la voluntad de Dios.